Era una mañana fría y nublada en Nueva York, de esos días en los que las calles parecían desprovistas de vida, con un viento cortante que hacía vibrar los cubos de basura y traía consigo el acre olor a basura en descomposición. En la sombra de un callejón, un perro de pelo dorado permanecía sentado en silencio junto a un montón de bolsas de basura rotas, con las costillas visiblemente presionadas contra su delgado cuerpo y el pelaje enmarañado pegado al cuerpo como un abrigo andrajoso. Sin embargo, eran sus ojos los que contaban la verdadera historia, oscuros, conmovedores y llenos de una tristeza que parecía demasiado pesada para una criatura de su tamaño. Calle abajo, una elegante limusina negra se detuvo, con los neumáticos crujiendo suavemente contra el pavimento agrietado. La puerta se abrió con un suave clic y salió Edward Harrington, un hombre cuya riqueza solo era comparable a su falta de paciencia. Se ajustó su traje a medida. Los gemelos de oro en sus muñecas brillaban tenuemente en la tenue luz. Sus zapatos lustrados golpeaban el pavimento con precisión mientras caminaba a paso rápido, mirando su reloj con un suspiro de fastidio. Llegaba tarde a una reunión crucial, una que podría asegurarle su próximo contrato multimillonario. Entonces vio al perro. El perro callejero no se movió cuando Edward se acercó, solo levantó la cabeza para encontrarse con la mirada del hombre. Por un instante, Edward vaciló. Había algo desconcertante en la mirada del perro, firme, casi deliberada, como si transmitiera un mensaje. Edward se sacudió la inquietante sensación y frunció el ceño. «Muévete, perro asqueroso», ladró con voz fría y autoritaria. Pero el perro no se inmutó. En cambio, emitió un gemido bajo y lastimero, un sonido tan crudo y lleno de desesperación que pareció resonar en el silencio del callejón. La irritación de Edward se desbordó. «No tengo tiempo para esto», espetó, pateando una lata de refresco arrugada hacia el perro. El sonido metálico resonó en las paredes del callejón cuando el perro se estremeció ligeramente, pero se mantuvo firme. Entonces, cuando Edward empezó a darse la vuelta, el perro ladró, un único sonido ronco que lo dejó paralizado a mitad de camino. No era un ladrido normal, era casi intencional. El hombre dudó, mirando al perro, cuya mirada seguía fija en la suya. Por un instante fugaz, Edward sintió algo inexplicable, una punzada de incomodidad, casi como culpa. Negó con la cabeza, desestimando la sensación, y salió hecho una furia. Sus zapatos lustrados resonaron al desaparecer por la esquina. Billy permaneció donde estaba, inmóvil, con la mirada fija en el lugar por donde Edward había desaparecido. El viento arreció, lanzando trozos de papel sueltos al aire, pero el perro permaneció quieto. Su mirada era inflexible, como si ya supiera que esto no era el final. Algo había cambiado en ese breve encuentro, aunque ni Edward ni Billy podían comprender aún la magnitud de lo que acababa de comenzar. Antes de profundizar en esta emotiva historia, ¿qué tal si apoyas el canal? Dale a me gusta y suscríbete. Suscríbete para no perderte ni un solo momento. Historias como esta están hechas para ti. Así que apóyanos y continuemos juntos este increíble viaje. Edward irrumpió en el imponente rascacielos que albergaba Harrington Enterprises, con la mente acelerada. Su asistente, Anna, corrió a su lado, poniéndole al día sobre la importante reunión a la que ya llegaba con 20 minutos de retraso, pero sus palabras apenas se registraron. Sus pensamientos volvían una y otra vez al perro del callejón. Billy. Edward apretó la mandíbula, apartando la imagen de su mente. «Es solo un perro», murmuró en voz baja, casi enojado consigo mismo por preocuparse. Sin embargo, por mucho que lo intentara, el ladrido, la mirada inquietante y la extraña atracción que sentía se negaban a dejarlo en paz. Dentro de la elegante sala de juntas, Edward presidía la larga mesa de cristal. A su alrededor, las mentes más brillantes del mundo de las finanzas debatían proyecciones trimestrales y expansiones del mercado, sus voces resonaban en el espacio minimalista. Normalmente, Edward estaría al mando, dominando la sala con su voluntad de hierro. Hoy, sin embargo, no podía concentrarse. Su mirada se desviaba hacia los ventanales, tamborileando con los dedos sobre la mesa. El recuerdo de la mirada penetrante de Billy, suplicante, interrogativa, le ardía en la mente.
No solo era inquietante, sino familiar, como si el perro hubiera visto algo en el que no quería admitir. Horas después, la limusina de Edward entró por las puertas de su extensa finca. La mansión, con sus setos perfectamente podados y sus brillantes luces exteriores, parecía más fría de lo habitual. Edward entró en el vestíbulo con suelo de mármol, se aflojó la corbata y se dirigió directamente a su estudio. Se sirvió un vaso de whisky y permaneció sentado en silencio, mirando la chimenea. El calor de las llamas no lo alcanzó. En cambio, sintió una opresión en el pecho, como si algo pesado lo oprimiera. Odiaba esa sensación, esa culpa persistente. Era irracional, ¿verdad? Había pasado décadas endureciéndose ante el mundo, rechazando todo lo que no le servía. Pero esa noche, por razones que no podía explicar, la imagen de Billy, frágil, silencioso y desesperado, no lo dejaba ir. Incapaz de quedarse quieto, Edward se encontró haciendo algo inusual. Salió de su finca, caminando a paso ligero por las tranquilas calles de la ciudad. El aire frío le azotaba la cara y sus caros zapatos de cuero no eran para largas caminatas, pero no le importaba. Solo necesitaba despejarse. Sin darse cuenta, sus pies lo llevaron de vuelta al callejón donde todo había comenzado. La calle estaba casi desierta, iluminada solo por una farola parpadeante. El crujido de las bolsas de basura y la ocasional bocina de un coche a lo lejos eran los únicos sonidos que rompían el inquietante silencio. Entonces lo vio. Billy seguía allí. El perro yacía acurrucado contra el frío pavimento, su delgado cuerpo temblando con cada respiración superficial. A Edward se le encogió el pecho al detenerse a pocos metros, con su aliento visible en el aire frío. Quería regresar, se dijo. No había razón para preocuparse por un perro callejero. No era su problema. Pero no se movió. Lentamente, Billy levantó la cabeza y miró a Edward, con sus ojos oscuros tan inflexibles como antes. Esta vez, sin embargo, Edward no sintió molestia ni enojo. Sintió algo mucho peor, vergüenza. Edward se quedó paralizado en el frío callejón, con su aliento visible en el aire gélido. El frágil cuerpo de Billy temblaba bajo la tenue luz de la calle, y sin pensarlo, Edward se quitó la bufanda de cachemira. Dudó un momento, luego se acercó y la cubrió con cuidado al perro. El gesto le pareció extraño, incluso absurdo, pero algo en su interior lo impulsó a actuar. La mirada cansada de Billy se suavizó, y por primera vez, Edward vio un destello de gratitud, un reconocimiento silencioso que rompió la fría indiferencia que Edward había mantenido durante años. Antes de que pudiera procesar el momento, el sonido de pasos acercándose lo devolvió a la realidad. Un grupo de adolescentes emergió de las sombras, con una risa aguda y burlona. «Miren esto», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. Un pez gordo con traje, apaleando a un canalla. Edward se puso rígido, con la mente acelerada. «Ya me iba», dijo secamente, retrocediendo. Pero el chico más alto se le adelantó, bloqueándole el paso. «No tan rápido. Qué bonito reloj tienes, viejo. Pásalo». Edward apretó la mandíbula. «No está en venta», respondió con voz firme pero fría. El grupo intercambió miradas antes de acercarse a él con pasos lentos y decididos. El corazón de Edward se aceleró. Lo superaban en número, y lo sabían. De repente, un gruñido sordo rompió la tensión. Edward bajó la mirada y vio a Billy, quien se había puesto de pie temblorosamente. A pesar de su debilidad, el perro se mantuvo firme. Sus labios se retrajeron, mostrando los dientes. El líder del grupo vaciló, su confianza flaqueó. «¿Va a luchar contra nosotros, Bill?». Se burló, pero su voz carecía de la bravuconería de antes. La vacilación momentánea fue todo lo que Edward necesitó. «Vámonos», le dijo a Billy con voz firme pero tranquila. Dio un paso al frente, protegiendo al perro con su cuerpo. Los adolescentes murmuraron entre ellos antes de que el líder alzara las manos en un gesto de rendición. «Como sea, hombre. No vale la pena». Su risa se apagó mientras se retiraban a las sombras, dejando a Edward y Billy solos.
Una vez más, Edward exhaló profundamente, con las manos ligeramente temblorosas. Miró a Billy, quien se tambaleaba inestablemente, con las fuerzas claramente desvaneciéndose. Sin pensarlo dos veces, Edward se agachó y cargó con cuidado al perro en sus brazos. El cuerpo de Billy era más ligero de lo que Edward esperaba, y mientras lo llevaba hacia la calle, no pudo ignorar el extraño calor que se extendía por su pecho. No era solo alivio. Era algo más profundo. Las luces de la ciudad se difuminaban a su alrededor mientras caminaba, con Billy descansando en silencio en sus brazos. Las preguntas se arremolinaban en la mente de Edward. ¿Por qué se había arriesgado por un perro callejero? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo atrás y seguir adelante con su vida? Sin embargo, al observar al animal, cuya respiración era superficial pero constante, Edward sintió una extraña claridad. No tenía todas las respuestas, pero de una cosa estaba seguro. Este perro lo había cambiado todo. El sonido de los pasos de Edward resonó en el suelo de mármol de su gran recibidor mientras llevaba a Billy a su casa. La opulencia del espacio, con una lámpara de araña de cristal, una escalera imponente y paredes adornadas con obras de arte, parecía chocantemente fuera de lugar para un perro callejero envuelto en una bufanda. Edward dudó, mirando a la criatura temblorosa en sus brazos. Los ojos de Billy, aún vidriosos por el cansancio, lo miraron. Por un instante fugaz, Edward sintió una punzada de vulnerabilidad. Suya, no del perro. Depositó con cuidado a Billy sobre la alfombra de felpa de la sala. El perro se desplomó de lado, emitiendo un suave gemido. Edward frunció el ceño. «Estás peor de lo que pensaba», murmuró, más para sí mismo que para Billy. Tomó su teléfono y empezó a buscar un veterinario cercano. Al ver las opciones en la pantalla, Edward dudó de nuevo. Nunca había sido de los que gastan tiempo ni dinero en algo que no le beneficia directamente, pero ahí estaba, llamando a una clínica veterinaria abierta las 24 horas. La voz de la recepcionista era enérgica pero educada. «Enviaremos a alguien a recogerlo enseguida», le aseguró. Edward colgó y miró a Billy, que se había hecho un ovillo, su frágil figura apenas hacía mella en la costosa alfombra. Edward se sirvió una copa y se sentó en el borde del sofá, observando al perro. Su mente se posó en su infancia, un recuerdo que no había revivido en años. Alguna vez le importaron los animales. Su familia tenía un perro, Max, que lo seguía a todas partes cuando era pequeño. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que el dinero y el poder absorbieran toda su atención. El timbre lo sacó de sus pensamientos. La técnica veterinaria entró, su expresión se suavizó al ver a Billy. «Pobrecito», murmuró, arrodillándose a su lado. Edward se quedó inmóvil mientras ella examinaba al perro. «Está gravemente desnutrido y deshidratado», explicó, «pero con los cuidados adecuados, debería recuperarse». Subió a Billy con cuidado a una camilla y miró a Edward. «¿Quieres que lo llevemos a la clínica o...?» Edward se sorprendió a sí mismo al interrumpirla. «No. Trátalo aquí. Cubriré lo que cueste». Mientras el técnico estabilizaba a Billy, Edward se encontraba paseando por la habitación. La imagen del perro en el callejón, interponiéndose entre él y el peligro, se repetía en su mente. No entendía por qué le importaba tanto, pero ahora lo tenía claro. Billy ya no era solo un perro callejero. Era algo completamente distinto. Mientras el técnico terminaba de dar instrucciones para la recuperación de Billy, Edward se sentó junto al perro. «Parece que te quedas», dijo en voz baja. La cola de Billy se menea levemente y, por primera vez en años, Edward sintió que algo se agrietaba en la armadura que había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, Edward se despertó con un sonido desconocido, un leve crujido proveniente de la sala. Aturdido, se incorporó, con su pijama a medida arrugado tras una noche sin dormir. Por un momento se preguntó si todo había sido un sueño, pero la imagen de su bufanda sobre una silla le recordó la noche anterior. Lentamente, se dirigió a la sala, donde encontró a Billy, ya despierto pero aún débil, arañando el borde de la alfombra. El perro levantó la vista, con una mirada más dulce que antes, pero aún cautelosa.
Edward dudó en el umbral, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrado a esto, a preocuparse por algo que no estuviera ligado a los márgenes de ganancia ni a los resultados finales. Sin embargo, había algo en Billy que lo hacía detenerse. Edward se arrodilló a unos metros de distancia, colocando un cuenco con agua y un plato pequeño de pollo cocido en el suelo. La nariz de Billy se crispó, pero no se movió de inmediato. Adelante, dijo Edward en voz baja, sorprendiéndose incluso a él mismo con su dulzura. Tentativamente, Billy se arrastró hacia la comida, con movimientos lentos y pausados mientras el perro comía. Edward se sentó en el suelo, apoyado en el sofá. El silencio en la habitación era denso, pero no incómodo. Al observar a Billy, Edward sintió una extraña satisfacción, como si hubiera hecho algo valioso por primera vez en años. Dio un sorbo a su café, mientras su mente se dirigía al día que le esperaba. Reuniones, plazos y acuerdos. Pero nada parecía tan urgente como ayer. Billy le estaba robando la atención de una forma que Edward no podía explicar. Más tarde esa tarde, un golpe en la puerta sobresaltó tanto al hombre como al perro. Edward abrió y encontró a Anna, su asistente, con una pila de archivos en la mano y una expresión confusa. El señor Harrington, he estado intentando contactarte toda la mañana, dijo ella, mirando hacia la casa. Abrió los ojos de par en par al ver a Billy, ahora tumbado en una manta cerca del sofá. ¿Es un perro? Edward suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es una larga historia, murmuró. Rápidamente cambió la conversación hacia los archivos, pero la mirada de Anna volvía a Billy una y otra vez, con la curiosidad apenas contenida. A medida que avanzaba el día, Edward se encontraba haciendo pausas entre llamadas para ver cómo estaba Billy. Cada vez, el perro parecía un poco más tranquilo, su cuerpo ya no temblaba como la noche anterior. Al anochecer, Edward se sentó frente a Billy. Su silenciosa compañía llenaba el vasto vacío de la casa. Supongo que ahora solo quedamos tú y yo, dijo Edward con una media sonrisa. Billy ladeó ligeramente la cabeza, como si comprendiera. Por primera vez en años, Edward sintió una conexión, una pequeña grieta en la fortaleza que había construido durante décadas a su alrededor. ¿Qué crees que pasa por la mente de Edward mientras empieza a conectar con Billy? Deja tu opinión en los comentarios. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que Edward había vivido en años. Su vida, antes reglamentada, dictada por horarios de sala de juntas y juegos de poder, ahora giraba en torno a Billy. Cada mañana, Edward se levantaba más temprano de lo habitual, atraído hacia la sala, donde Billy lo recibía con un leve meneo de cola. Aunque aún se recuperaba, el ánimo del perro parecía más fuerte cada día. Una noche, después de un día particularmente agotador en la oficina, Edward regresó a casa y encontró a Billy esperándolo junto a la puerta. Su cola golpeó débilmente el suelo cuando Edward entró. Por un breve instante, el cansancio de Edward se desvaneció, reemplazado por una calidez desconocida. Me alegro de verte también, murmuró, rascándole detrás de las orejas a Billy. El gesto ahora parecía extrañamente natural, un marcado contraste con la fría indiferencia que antaño había definido su comportamiento. Más tarde, mientras Edward preparaba la cena, algo que rara vez hacía, preparó una ración extra para Billy. Colocó el tazón en el suelo y observó cómo el perro devoraba la comida con renovado vigor. «Comes como si nunca hubieras comido bien en tu vida», dijo Edward con una risita, aunque la idea lo tranquilizó. No sabía nada del pasado de Billy, pero era evidente que el perro había sufrido. Comprenderlo despertó algo muy profundo en Edward, una parte que había ignorado durante mucho tiempo. Una noche, Edward se encontró sentado en el sofá, contemplando las llamas parpadeantes de la chimenea. Billy yacía a su lado, con la cabeza apoyada en el pie de Edward. La casa, que antaño había sido símbolo de su éxito, ahora parecía menos una fortaleza y más un hogar. Edward bebió un sorbo de whisky y dejó que su mente vagara hacia recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo, su perro de la infancia, Max, y los tiempos más sencillos antes de que la ambición lo consumiera. Mientras se perdía en sus pensamientos, Billy soltó un suave ladrido, devolviendo a Edward al presente.
Los ojos del perro se encontraron con los suyos, y por un instante fue como si Billy lo animara a seguir adelante, a seguir derribando los muros que había construido durante toda su vida. Edward se agachó y acarició el pelaje del perro con los dedos. «Tienes una forma de sacarme de quicio, ¿sabes?», dijo en voz baja. Billy meneó la cola en respuesta, y por primera vez en años, Edward se permitió sonreír. No con la sonrisa practicada de un hombre de negocios, sino con algo real. Los días de Edward con Billy habían adquirido un ritmo tranquilo, uno que resultaba extrañamente reconfortante. Cada mañana comenzaba con Billy a su lado, su presencia lo enraizaba de una forma que Edward no habría imaginado hace apenas unas semanas. A medida que el perro recuperaba sus fuerzas, también lo hacía su espíritu juguetón. Pequeñas cosas, como el meneo de la cola cuando Edward entraba en la habitación o la forma en que Billy le rozaba la mano para llamar su atención, aportaban una calidez que suavizaba el aire antaño gélido de Edward. Una noche, mientras Edward revisaba una pila de papeles viejos en su estudio, una fotografía desgastada se deslizó de una carpeta. Cayó boca arriba en el suelo, con los bordes descoloridos ligeramente curvados. Edward se agachó para recogerlo y se quedó paralizado. La foto era de él de niño, de no más de 10 años, sentado en el patio trasero con Max, el perro de la familia. La ancha cabeza de Max descansaba sobre su regazo, y el rostro de Edward mostraba una sonrisa despreocupada que ahora le resultaba extraña. Por un momento, simplemente se quedó mirando, con el peso del recuerdo oprimiendo su pecho. Billy entró corriendo en la habitación y se detuvo a los pies de Edward, con la mirada curiosa pasando de la fotografía al rostro de Edward. «¿Te habría gustado, Max?», murmuró Edward, con la voz más baja de lo habitual. Dejó la foto sobre el escritorio y se recostó en la silla, dejando que su mente divagara. El recuerdo de Max despertó algo profundo en él, un recordatorio de una época en la que su vida no se consumía por el estatus ni la riqueza. En aquel entonces, la lealtad y el amor significaban más que números en un balance. A medida que avanzaba la noche, Edward se encontró abriendo un viejo álbum escondido en el fondo de un cajón. Hojeó las páginas, cada una era un atisbo de una vida que casi había olvidado. Reuniones familiares, veranos en el lago y Max siempre a su lado. Billy se acomodó a los pies de Edward, su respiración regular era un fondo reconfortante. Edward miró al perro y sintió una punzada de algo que no supo identificar. Arrepentimiento, quizás, por los años que había pasado persiguiendo el éxito a costa de todo lo demás. Para cuando Edward cerró el álbum, el fuego ya se había apagado, proyectando sombras parpadeantes por la habitación. Se agachó para acariciar la cabeza de Billy, el pelaje del perro estaba cálido bajo su mano. «Me estás devolviendo cosas que creía haber perdido», admitió Edward en voz baja. La cola de Billy golpeó suavemente el suelo, como para decir que lo entendía. Por primera vez en décadas, Edward no se sintió solo. Y en ese momento, se dio cuenta de que Billy no era solo un perro. Era una segunda oportunidad. El nuevo vínculo de Edward con Billy empezó a cambiar más allá de sus días en casa. Se filtró a su vida laboral, suavizando las asperezas de su otrora despiadada persona. Ahora notaba cosas. El agotamiento de su asistente Anna tras largas jornadas, las sonrisas forzadas de sus compañeros al atender sus exigencias. Incluso la fría y estéril oficina parecía menos atractiva que antes. La silenciosa presencia de Billy había despertado algo en su interior, algo que Edward no estaba listo para identificar, pero que no podía ignorar. Una tarde, durante una reunión con posibles inversores, Edward se distrajo de nuevo. Los gráficos y las cifras se difuminaban mientras sus pensamientos divagaban. Una pregunta dirigida a él lo detuvo y respondió con brusquedad. Pero la satisfacción habitual del control no estaba presente. Después, mientras los demás salían de la habitación, un hombre se quedó allí. Un rostro familiar del pasado de Edward. «Edward Harrington», dijo el hombre con una sonrisa cómplice. «Ha pasado tiempo». Edward frunció el ceño, repasando su memoria hasta que lo reconoció. Mark Reynolds, un antiguo rival de sus inicios, ahora filántropo, que había sido noticia por su trabajo con animales rescatados. Mark,
dijo Edward, extendiendo la mano con cautela. Mark la estrechó con firmeza, con una mirada curiosa. Nunca pensé que te vería paralizado en una reunión. Siempre eras el que iba adelante. La palabra le dolió, pero Edward la disimuló con una leve sonrisa. Los tiempos cambian, dijo secamente. La sonrisa de Mark se ensanchó. ¿De verdad? ¿O estás cambiando tú, Edward? Señaló los archivos sobre la mesa. Me enteré de tu última adquisición. Impresionante como siempre. Pero dime, ¿para qué sirve todo esto? La pregunta, simple pero punzante, flotaba en el aire. Edward se puso rígido, restándole importancia con una réplica rápida. Pero Mark no había terminado. Ahora dirijo una fundación, dijo. Ayudamos a animales abandonados. Si alguna vez quieres ver un proyecto sin ánimo de lucro, llámame. Esa noche, Edward estaba sentado en su sala con Billy a sus pies. Las palabras de Mark resonaron en su mente, negándose a silenciarse. Miró a Billy, que se había fortalecido, con el pelaje brillante y la energía recuperada. La mirada de Billy, firme e inquebrantable, se encontró con la de Edward, y por primera vez, Edward se permitió considerar la posibilidad de algo más. El perro no solo se estaba curando. Le estaba enseñando algo a Edward. Y quizás, solo quizás, era hora de que Edward empezara a escuchar. A la mañana siguiente de la visita de Mark, Edward se encontraba paseando por su sala. Billy lo observaba atentamente desde su sitio en la alfombra, con la cabeza inclinada como si percibiera el peso de los pensamientos de Edward. La idea de trabajar con Mark, de hacer algo completamente ajeno a su mundo de fusiones y adquisiciones, le parecía absurda y curiosamente atractiva. Durante años, la identidad de Edward había estado ligada al éxito, medido en ganancias y poder. Pero ahora, al mirar a Billy, Edward empezó a preguntarse si el éxito podría significar algo más. A media mañana, Edward ya había tomado una decisión. Llamó a Mark, con la voz más firme de lo que esperaba. Mencionaste tu fundación. Cuéntame más. La conversación que siguió fue breve, pero dejó a Edward con una extraña sensación de anticipación. Mark lo invitó a visitar el refugio, prometiéndole que le mostraría de primera mano su trabajo. Edward aceptó, aunque una parte de él aún se preguntaba por qué lo hacía. Miró a Billy, cuyo movimiento de cola parecía un gesto de aprobación, y negó con la cabeza con una leve sonrisa. Supongo que es culpa tuya, murmuró. Más tarde ese mismo día, Edward llegó al refugio. El modesto edificio contrastaba marcadamente con las elegantes oficinas a las que estaba acostumbrado. Dentro, el aire se llenaba con los ladridos de los perros y el ocasional maullido de un gato. Mark lo saludó con cariño, guiándolo a través de las hileras de perreras. La confianza habitual de Edward flaqueó al mirar los rostros de los animales. Sus ojos, al igual que los de Billy, estaban llenos de historias de adversidades. Fue abrumador, pero se obligó a seguir caminando. Mark se detuvo frente a un pequeño corral donde una camada de cachorros se acurrucaba. Por eso lo hacemos, dijo con voz suave. Edward se agachó, con la mirada fija en los cachorros mientras se revolcaban uno sobre el otro. Uno de ellos, un cachorrito blanco y negro, se acercó contoneándose y le rozó el zapato con la pata. Edward extendió la mano, dudando un momento antes de dejar que el cachorro le rozara la mano con el hocico. La simplicidad del momento lo impresionó. ¿Cómo algo tan pequeño podía provocar una respuesta tan poderosa? Mientras caminaban de vuelta a la entrada, Mark le entregó una carpeta a Edward. Piénsalo, dijo. Nos vendría bien alguien como tú. Edward asintió, aunque no abrió la carpeta de inmediato. Esa noche, sentado en el sofá con Billy, por fin hojeó las páginas. Cada foto e historia de la carpeta retrataba la resiliencia, vidas transformadas por la compasión. Edward la cerró y miró a Billy. Quizás sea hora de intentar algo diferente, dijo en voz baja. Billy meneó la cola, su silencioso aliento era más significativo que las palabras. Una semana después de su visita al refugio, Edward se encontraba de vuelta en su oficina. El familiar murmullo de actividad lo rodeaba, teléfono sonando,
teclados tecleando y el murmullo de voces discutiendo ofertas. Sin embargo, todo parecía distante, como un ruido de fondo en una vida que ya no reconocía como suya. Sentado en su escritorio, Harvard observaba la carpeta que Mark le había dado, ahora un poco desgastada por las tantas veces que la había hojeado. La decisión lo pesaba, pero en el fondo, ya sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde, Harvard convocó una reunión de la junta directiva. Sus ejecutivos se reunieron, con rostros que reflejaban curiosidad y preocupación. Harvard, de pie a la cabecera de la mesa, se aclaró la garganta y su voz sonó más firme de lo que esperaba. He pasado años construyendo esta empresa, dándole forma hasta convertirla en lo que es hoy, comenzó. Pero me he dado cuenta de algo. Es hora de un cambio. La sala quedó en silencio mientras Harvard explicaba su plan para retirarse de las operaciones diarias. Les aseguró que la transición sería fluida, pero los murmullos de incredulidad eran imposibles de ignorar. Esa noche, Harvard regresó a casa con Billy, quien lo recibió en la puerta con su cola meneando. Ya está. Dijo Harvard en voz baja, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas al perro. Se dejó caer en el sofá, sintiéndose más ligero que en años. La decisión no fue fácil, alejarse del imperio que había construido, pero se sentía bien. Por primera vez en décadas, Harvard no perseguía ganancias ni poder. En cambio, perseguía algo que ni siquiera se había dado cuenta de haber perdido, un propósito. Durante los meses siguientes, Harvard comenzó a dividir su tiempo entre la fundación y su empresa, cediendo gradualmente la dirección a un compañero de confianza del refugio. Se encontró conectando con personas a las que antes no habría prestado atención, voluntarios, rescatistas e incluso familias que adoptaban mascotas. Cada vida que tocaba, cada historia que escuchaba, reforzaba su comprensión del éxito. Y cada noche volvía a casa con Billy, quien seguía siendo su sostén tranquilo durante todo. Una noche, mientras Harvard estaba sentado en el porche de su finca con Billy a su lado, reflexionó sobre cuánto había cambiado. El hombre que una vez vio la vida en términos de ganancias y pérdidas había encontrado sentido en las cosas más sencillas. El meneo de la cola, la confianza en los ojos de un animal rescatado. La oportunidad de marcar la diferencia. Miró a Billy y sonrió. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti, dijo en voz baja. La cola de Billy se movió en respuesta, su silencioso acuerdo cerrando el capítulo de una vida y abriendo otro lleno de esperanza, compasión y segundas oportunidades. Si este viaje de transformación te conmovió, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Así no te perderás historias inspiradoras como las de Harvard y Billy. Compártelas con alguien que necesite una dosis de esperanza y únete a nuestra comunidad de amantes de los animales y cuentos inspiradores.